no se puede hablar de paz mientras no se combate a los grupos paramilitares. Eso decía Bernardo Jaramillo Ossa, el otro aspirante a la presidencia en 1990, asesinado en Colombia. Imagínense ustedes lo mal que estábamos en Colombia para que en menos de un año asesinaran a 3 aspirantes a la presidencia: Luis Carlos Galán del Partido Liberal, Carlos Pizarro León Gómez del M19 y Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica. Y en este magnicidio también pasa algo similar. A él lo asesinan porque representaba un peligro para las élites, incluyendo las élites internacionales. Luis Carlos Galán solo representaba un peligro para el narcotráfico, nada más, por el tema de la extradición, no para las élites, porque Luis Carlos Galán tenía políticas que son mal llamadas neoliberales, pero que en el fondo podemos llamarlas políticas privatizadoras. No era un hombre de izquierda tampoco. En cambio, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo Ossa eran de izquierda, eran tildados de marxistas, de prosoviéticos, aunque al menos Carlos Pizarro era totalmente lejano al Partido Comunista por ser del M19, pero Bernardo Jaramillo Ossa sí tenía algunos acuerdos con el Partido Comunista, pero a diferencia de Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo Ossa nunca fue guerrillero. Pero recuerden ustedes el genocidio a la Unión Patriótica, en donde aniquilan a 6.500 personas civiles y se les tildaba de ser el brazo político de las FARC. Miren que la economista y periodista de derecha Vanessa Vallejo asegura que Gustavo Petro es el brazo político de las guerrillas, y eso es peligroso. Y en esta época era mucho más peligroso cuando decían que un candidato a la presidencia o que un político era el brazo político de las guerrillas. De hecho, también existe una versión de que a Bernardo Jaramillo Ossa no lo mataron los paramilitares en alianza con las élites, sino que fue la guerrilla de las FARC la que lo mandó matar. Es otra hipótesis que se ha tejido, porque la guerrilla de las FARC no lo quería, porque él nunca fue guerrillero, y decían que era un infiltrado, porque varios de la Unión Patriótica habían sido guerrilleros y muchos otros no habían sido guerrilleros, pero eran de izquierda. Entonces decían que él era un traidor, y él había sido muy crítico con la izquierda armada, porque él defendía una izquierda democrática, una izquierda que dejara a las guerrillas de lado. Entonces eso también enojaba a las FARC. Por eso existe la versión de que a él también lo pudo haber asesinado las FARC, y también existía esa rencilla entre guerrillas. Miren lo que decía Gustavo Petro, que representantes de otras guerrillas como las FARC, como el ELN y como el EPL, decían que el M19 se había rendido. O sea, que eso que pasó con el gobierno de Virgilio Barco no fue un proceso de paz, sino que fue una rendición. O sea, que el M19 se le arrodilló a la oligarquía liberal de Virgilio Barco. Y por eso es tan interesante la interpretación diversa en el pensar la historia. Vamos a escuchar otro pedacito de este homenaje a la memoria de Bernardo Jaramillo Ossa. Nosotros estamos convencidos que han cambiado muchas cosas en Colombia, de que se ha abierto el espacio y la convicción de la inmensa mayoría de los colombianos que la única alternativa y la única salida es la salida política. Eso, según algunas fuentes, le daba rabia a las FARC. La única salida es la política, no hay más.
ya no más guerrillas, ya no más paramilitares, no más narcotráfico, no más grupos criminales, no más mafia, o sea, la única salida es la salida política. Y como este señor nunca fue guerrillero, también lo podían ver como un infiltrado. Pero si ustedes escuchan lo que decía también Carlos Pizarro León Gómez, él también decía que la única salida era la paz, que ya no más guerrilla, que ya no más armas, que lástima que se dio la traición de Belisario y la toma y la retoma del Palacio de Justicia, pero que ya había que olvidar y buscar la paz. Y en ese aspecto, los 3 mártires asesinados, aspirantes a la presidencia, decían lo mismo, que lo importante era la salida política, ¿verdad? Que en ese discurso, en el marco de una convención del Partido Liberal, Luis Carlos Galán también lo decía, que él respetaba cualquier posición política, de izquierda, de derecha, de centro, pero que desde que no fuera violenta ni terrorista, decía Luis Carlos Galán. Y ustedes se pueden imaginar el caos en esa época. Es como que en menos de un año hubiesen asesinado, por decir un ejemplo, a Gustavo Petro, a Sergio Fajardo y a Humberto de la Calle. O sea, es como que hubiesen matado a esos 3 en un mismo año. Ustedes se imaginan cómo estaría esto de caótico. Entonces, así estaba de caótico el país cuando Medellín era la ciudad más violenta del mundo y Colombia era uno de los países más violentos del mundo. Y que la salida política al conflicto armado pasa por el diálogo entre el gobierno y la insurgencia, toda ella en su conjunto, y la interlocución también válida de la sociedad civil para encontrar caminos de reconciliación. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Pero también... Dijo algo que en los últimos días ha corroborado Salvatore Mancuso, que existen miembros del Estado, o más bien diría yo del gobierno de turno, los gobiernos de turno que han estado involucrados en terrorismo contra la población civil. Él decía eso basado en hechos, en argumentos y en estadísticas, porque él representaba un partido al que le habían matado 6.500 personas. O sea, uno no sabe esta gente por qué se metía a hacer política, porque es que eso era un suicidio. O sea, imagínese usted ser candidato o tener una candidatura en representación de un partido al que le han matado 6.500 personas. O sea, eso es tener mucho carácter. A mí me dicen, vea, Wilmer, sea candidato de este partido al que le han matado 6.500 personas. O sea, si yo soy suicida, digo, hágale de una. Digo, no, yo no me meto ahí. No, yo no me voy a hacer matar por política. No, yo prefiero ser clandestino y no arriesgar mi vida. Pero esta gente era muy masoquista, porque meterse en la boca del lobo. Y él decía, yo sé que me van a matar, y en efecto lo mataron. Luis Carlos Galán sabía que lo podían matar y lo mataron. De pronto Carlos Pizarro León Gómez no se veía tan negativo, pero de pronto en su interior, uno no sabe, también tenía miedo, y era normal, porque acababa de dejar las armas. Viene reseñado que Colombia no soporta otra experiencia como la de nuestro movimiento, la Unión Patriótica, como la del Frente Popular, como la de luchar, que han pagado con la vida de sus principales dirigentes su decisión de la lucha por la democracia en condiciones de legalidad. Por la lucha de la democracia en condiciones de legalidad. Muchos preferían seguir en las guerrillas porque decían, bueno, aquí por lo menos tenemos un fusil para defendernos. Pero estos tipos que se pusieron a hacer política izquierda de manera democrática y civil, y los mataron. Y en efecto, eso ha sido la politiquería en Colombia, un cúmulo de
enfrentamientos entre diferentes formas de pensar. Bueno, ese era Bernardo Jaramillo Ossa. Hoy hemos hablado de los tres mártires, de tres partidos diferentes, pero con algo en común. Los tres querían la paz, los tres querían la democracia, los tres querían ser presidentes, pero los tres tenían enemigos muy peligrosos. Luis Carlos Galán, enemigo del cartel de Medellín y de algunas oligarquías rancias del Partido Liberal que estaban asociadas con el cartel de Medellín, como Alberto Santofimio, el mismo Ortega y Álvaro Uribe Vélez, que eran los que estaban del Partido Liberal en el cartel de Medellín. Y Carlos Pizarro León Gómez no era propiamente enemigo del cartel de Medellín, pero sí era enemigo de los paramilitares y de élites rancias que ya estaban alineadas con los paramilitares. Recuerden ustedes que el cartel de Medellín tuvo una peleita con los paramilitares. Pablo Escobar peleó con los hermanos Castaño, y entre Don Berna y los hermanos Castaño armaron el grupo de los Pepes, que significa perseguidos por Escobar, y los Pepes son los que terminan matando a Pablo Escobar en 1993. Pero ¿con el respaldo de quién? ¿Con el apoyo de quién? De Estados Unidos, de las élites colombianas, de la oligarquía colombiana, del bloque de búsqueda, del ejército, de la policía. Pero son los Pepes los que sabían cómo rastrear a Escobar porque habían trabajado con él. Ese fue el mayor problema de Pablo Escobar, que se ganó enemigos que lo conocían muy bien, como los paramilitares y los antiguos sicarios que trabajaban para él, que se volvieron los Pepes. Entonces, a Carlos Pizarro León Gómez no lo mata Pablo Escobar, lo mata el paramilitarismo en asocio con instituciones podridas como el DAS, que estaban llenas de paramilitares. Mire que el DAS participa en la muerte de los tres, en la muerte, en el asesinato a Galán, en complicidad con el cartel de Medellín, el DAS, y la muerte o el magnicidio a Carlos Pizarro León Gómez y a Bernardo Jaramillo Ossa en asocio con los paramilitares. O sea, el DAS era la institución más corrupta del país. Por eso la tuvieron que eliminar después del gobierno de Uribe, porque en el gobierno de Uribe el DAS seguía lleno de paramilitares, como Noguera. Y Uribe estaba utilizando el DAS para espiar a opositores, magistrados, periodistas, políticos. Y por eso esa institución nefasta dejó de existir, pero dejó una mancha muy negra en la historia de Colombia. ¿Y qué podríamos concluir? Que no sabemos lo que hubiera pasado si Luis Carlos Galán era presidente, si Carlos Pizarro León Gómez o Bernardo Jaramillo Ossa eran presidentes. No sabemos porque pudieron haber salido corruptos también, pero por lo menos esos tres representaban un sueño de cambio, porque hasta la centroderecha quería cambios, porque la centroderecha tampoco se soportaba a la extrema derecha. Entonces Luis Carlos Galán era el sueño de la centroderecha, Bernardo Jaramillo Ossa era el sueño de la izquierda marxista, y Carlos Pizarro León Gómez era el sueño de la centroizquierda, que ahora representa el Pacto Histórico y Gustavo Petro. Y estas esperanzas fueron asesinadas y César Gaviria supo gobernar para tener tranquilas las élites internacionales de Estados Unidos y para tener tranquilas
las élites locales. Y César Gaviria también supo aprovechar que el cartel de Medellín perdió a los paramilitares. Y por eso César Gaviria legaliza a los paramilitares en 1994. Las Convivir es una legalización del paramilitarismo, como lo ha demostrado el ex paramilitar Salvatore Mancuso, que entre otras cosas hoy lunes también está declarando y va a seguir tirando a policías, a militares, a politiqueros, a grandes empresarios que tuvieron que ver con la financiación y con la planeación de grupos paramilitares, no solamente del marco de las Convivir, sino de otras organizaciones y de otros gobiernos que ha tenido Colombia. La última conclusión, que hoy más que nunca es importante estudiar esta época de la historia, porque esta época de la historia nos permite entender por qué por primera vez asesinan a 3 candidatos a la presidencia en menos de un año. Y también esta época de la historia nos permite entender por qué estos personajes eran un completo peligro para el status quo y por qué hoy más que nunca es importante apostarle a la paz total, porque la paz total no solamente es un concepto, sino que es un sueño. La paz total significa poder negociar con todos los grupos armados ilegales a la vez. No importa que sean paramilitares, guerrillas, disidencias, bandas criminales, o sea, poder negociar con todos los grupos a la vez. Y en este caso hay un intento con 4 grupos armados que son importantes en el país, con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, con las disidencias de las FARC llamadas Nueva Marquetalia, con las disidencias de las FARC llamadas Estado Mayor y también con la guerrilla marxista del ELN. Lamentablemente con el Clan del Golfo se ha dañado el proceso porque el Clan del Golfo no respetó el cese bilateral al fuego y ha seguido matando militares. Entonces la idea de Gustavo Petro era negociar con 5 grupos armados ilegales, pero ya solo en este momento está pudiendo negociar con 4, así que la paz total sigue siendo muy difícil, pero no es como dice el señor congresista Miguel Polo Polo, que por culpa de la paz total de Petro, ayer hubo un feminicidio en Bogotá, en Unicentro, o sea, llega a tal punto el fanatismo de Miguel Polo Polo que le está echando la culpa al gobierno de Petro y a la paz total de un feminicidio, cuando eso nada tiene que ver. Así hubiese una guerra total como la de la Seguridad Democrática de Uribe, igual hubiese habido un feminicidio. Entonces, mientras que se sigan eligiendo politiqueros que con fanatismo desvían el concepto de paz total, vamos a seguir muy mal. Por eso es tan importante seguir creando conciencia de que ese tipo de sofismas son los que acaban con cualquier posibilidad de paz total, porque realmente eso demuestra que en la actuación no hay una oposición que sea realmente inteligente, sino que lo que hay es un cúmulo de ideas energúmenas que nos aleja del objetivo. Y eso también es una trampa de la democracia, que cualquier persona puede votar, cualquier persona se puede hacer elegir, así diga puras tonterías. Y es triste que en la era de la posverdad personajes como Miguel Polo Polo sigan teniendo tantos seguidores, o personas como J.P. Hernández, que son desinformadores, y son personas que, en el caso de J.P. Hernández, en algún momento hicieron alguna crítica buena, pero en este momento están totalmente desbordados y con tal de ganar público están diciendo puras tonterías, falsificando la realidad. Y también esos personajes que comparten cadenas con información falsa por WhatsApp,
que todas las tías creen que eso es verdad, entonces que no, que le van a quitar la pensión a todos los viejitos, que van a quitarle las mesadas, o sea, un montón de cadenas falsas que hacen imposible que pueda darse un cambio en Colombia porque la población sigue bastante manipulada. Listo, entonces nos vemos en unos 20 minutos para que sigamos con la segunda parte de la clase.